¿Qué aprendimos en Abigail y Nabal? Que Nabal no se merecía a esa mujer. Ajá, ¿qué más? Porque ¿Qué más? Que Abigail era una mujer muy sabia. Que Abigail era una mujer sabia. Una mujer llena de valores. Una mujer llena de nunca valores. consintió las mentiras de Que Nabal. no, exactamente, nunca consintió las Que ella mentiras se de salvó Nabal. y él no. Que ella se salvó y él no, exactamente. ¿Qué más ahora de Ananías y Zafira? ¿Qué consecuencia? ¿Qué pasó con La ellos? mentira, por haber mentido, aunque la heredad era de ellos, no tenían por qué mentir. Pero ya Dios sabía con qué se iban a presentar. Que más? Zafira, Eso de la muerte. Por ser una sola carne compartían el pecado. pero Zafira pudo salvar a Ananías, porque cuando Ananías le dijo que para mentir ella debía decirle que no, sino que También Dios te dio Sí, cuidado. pero ellos lo entendían así. Y cuando Zafira llegó, le dieron. Por ser una sola carne condenaron a ambos también, pero pudieron haberlo evitado. Sí, ellos lo habían evitado como lo evitó Abigail, como el salvarse y salvarlo a él. Claro. Ella pudo haberlo salvado, así como él también pudo haber reflexionado. Pero a ella le dieron una oportunidad cuando llegó también de salvar. Ella tuvo una oportunidad de salvarse, exactamente. Sí. Entonces nos damos cuenta lo que implica una sola carne. O sea, Pastor, pero ahí vemos que ella no estaba en. O sea, si ella sabía, bueno, ella no sabía que él se había muerto y le hacen esa pregunta, de pronto el Espíritu Santo en ese momento le hubiese recordado y que no mintiera y hubiese dicho y se hubiera salvado. eso es importante para que ustedes se den cuenta que hay personas que no se salvan es porque Dios ha decidido que ya no hay oportunidad para ellos por el pecado que ya habían cometido. O sea, hay personas que uno cree que al momento de morirse se van a salvar y uno le puede hacer la oración de fe y cree que se va a salvar, no se va a salvar. ¿Por qué? Porque ya ellos no se pueden arrepentir. Porque a Ananías Dios no le dio tiempo de que se arrepintiera. A Ananías no le dio tiempo, a ella tampoco ya le dio tiempo de que el rey no que Lo que muriera. pasa es que ellos consiguieron, uno apoyó al otro. Sí. Entonces, Fue un pecado consentido entre ellos dos. Pero yo no veo por qué hicieron eso si eso era de ellos. este, Tenían que haber ellos sí la venimos por tanto y ya. porque hubo un tema, hubo una partecita que no toqué, que hoy la quiero explicar, que me faltó esa parte, que se llama, esa parte se llama el mostrarse uno como persona, como de buena obra. O sea, aparentar querer ser una buena persona. Pero ahí había bueno, una pregunta que le voy a hacer. Ellos negaron eso, ¿por qué? Porque ellos tenían que dar un diezmo, una parte de esa heredad, y por eso ellos negaron eso. No. Lo que pasa es que ellos, el pecado de ellos consistió en que ellos tenían toda esa parte y ellos podían dicho al hermano Pedro, que yo lo expliqué, o sea, yo vendí la heredad en $1,000,000 de pesos, pero voy a hacer un aporte a la iglesia de 800,000 y yo me voy a quedar con 200. Por eso el juez le dio esa pregunta, pero ustedes tenían la plata en su poder, o sea, tenida en su poder, eso fue lo que les dio a entender. Ustedes tenían la plata en su poder, no tenían necesidad de mentir, no tenían necesidad, porque él hubiera dicho, hermano Pedro, nosotros vendimos en 1,000,000, pero vamos a dar a la causa de la obra de Dios 800 y nos vamos a quedar con 200. Pero entonces ellos qué hicieron, o menos, pero ellos qué hicieron, llegaron y escondieron una parte y dijeron que lo habían dado todo. Ahí fue donde estuvo la parte. ¿Qué era lo que ellos buscaban con eso? Lo que ellos buscaban con eso era el reconocimiento de la iglesia. ¿Ah? Que habían sido fieles y habían entregado todo. Exactamente. Esa es otra parte que no les expliqué a ustedes, que fue lo que los mató. Que es lo que dice Mateo 6:1-4. ¿Qué dice Mateo 6:1-4?
guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Hasta el 4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Eso, ¿sí ves? Eso es lo que ellos les tocaban de hacer. Haber dado eso, pero ellos querían tener un reconocimiento público de los hombres, exactamente. Entonces eso fue lo que a ellos los mató. El reconocimiento público y la avaricia. La avaricia, eran ávaros. Entonces nos damos cuenta que el reconocimiento público es un pecado grave. Es un pecado gravísimo. Usted se da cuenta de que lo llevó a la muerte. Y la avaricia. Por eso uno tiene que ser cuidado. Pero está, el abanico lo tienen apagado. ¡Ay, sí! Oh, ¡qué bella! ¡Ay! No, porque yo lo prendí cuando apenas llegué. Se apagó. Seguro fue que se apagó. ¿Te prendió loco? Sí, yo apenas llegué. Yo hasta le estaba diciendo, Simona, pero que no, yo no lo aprendí, yo le dije que le tiene miedo a la corriente. Yo que tengo un malestar que me está trabajando una persona que se le está subiendo el trabajo. Entonces, esa parte se me olvidó explicarla porque uno, el reconocimiento con quién lo debo de tener, con el Señor. Tu Padre que está en secreto te recompensará en público. ¿Qué quiso hacer Ananías y Zafira? Tocar trompeta. Al mostrar la plata, no, ellos dieron reconocimiento público, tuvieron su recompensa en el infierno. Gravísimo. ¿Qué le tocaba a ella hacer al pastor? O hermano Pedro. Mi esposo dijo espilleto, pero la realidad es esta. Ella llegaba, hermano Pedro, mire, la verdad le voy a ser sincero. Nosotros eso lo vendimos en $1,000,000 pesos. Él me dijo a mí así, que diéramos 800 y nos quedáramos como con 200 allá y que dijéramos que así, por ese precio la vendimos todo y que todo lo íbamos a poner a los pies de ustedes. Pero yo nunca estuve de acuerdo. Allá dejamos los 200,000 pesos. Usted verá, eso lo cogimos nosotros porque los necesitamos. Pero no los quisimos dar. Y yo nunca estuve de acuerdo con él, con eso. Nunca estuve de acuerdo con él. Esa es la realidad. Si hubiera quedado vivo. Pero como ya ella venía con su cosa de negar, ya eso lo traía en el corazón. Ya, claro, ya venía lista, ya venía puñaleada. Claro, y apenas llegó, apenas la dijiste, conveniste con tu esposa en esto. Así es, de una vez, tenía pum, cayó muerto. A todo, es que así como hizo eso, ella estaba acostumbrada a hacer otras cosas. Exactamente. A solaparle la dondería. Exactamente. Entonces, esa es. Ella no tuvo la oportunidad. Claro, entonces, porque estaban acostumbrados a hacer eso. Porque hay evangélicos que se acostumbran a pecar y ya. La mujer a taparle la falta al marido y el marido a taparle la falta a la mujer. Siempre se tapan la falta el uno al otro. Siempre que el uno se equivoque, ¿verdad, fulana? Y parece que con la mirada se dan una señal. Enseguida, sí, y es pura mentira. Que lo que pasa aquí se queda aquí. Sí, entonces esos apoyos diabólicos los lleva al infierno a ambos. Entonces, qué experiencia tan terrible. En cambio, Abigail no. Abigail dijo, ese Nabal procede mal y tal. No lo defendió, lo hundió. O lo hundió, no, aclaró lo que él era. Y salvó su vida igual, y no se salvó. Se perdió. Ahora, en esto que vemos acá de Priscila, Aquila y Priscila, nos damos cuenta, esa pareja, una pareja que ya vemos que eran judíos, vivieron en Roma y ahora se encuentran con el apóstol Pablo en Corinto, donde dura 1 año y 4 meses el apóstol Pablo enseñando la palabra. Vemos que después se trasladan
a Éfeso. A Éfeso se trasladan y allá encuentran, ¿a quién encuentran allá? A Apolo, un predicador, ¿verdad? Que era dinámico, un predicador usado por Dios, por el Espíritu Santo, y nos damos cuenta que esta era una pareja. ¿Cómo ven ustedes esta pareja? De esas tres parejas, ¿cuál era la mejor? Está claro. Eso. Entonces, ¿a quiénes debemos de imitar nosotros como pareja? ¿A quiénes deben de imitar las mujeres? Abigail. Sí, entonces, fíjese usted. Entonces, nos podemos dar cuenta que esas tres parejas tipifican el ejemplo de lo que es una sola carne y de las devastaciones que puede ocurrir, de lo que podemos hacer de lo que puede pasar y morirse las parejas, o de lo que puede hacer la mujer, porque también podría ser, en el caso de Abigail, también podría ser el hombre. Podría ser el hombre también, en el caso de que la mujer sea manito de gato, sea el hombre el que también diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ya lo hizo, pero yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O como pasó en el caso de Jael. Jael, cuando llegó aquel rey ocultándose allá en la casa de ella, llegó y le dijo, rey, métete aquí, y se metió. Y dijo, ¿no tiene leche por ahí? Dijo, sí, le dio un vaso de leche. Y le dijo, acuéstate aquí que te voy a tapar con esta sábana para que nadie te vea. Y cuando puso así, le enterró una estaca sobre la sien y lo mató. Entonces, nos damos cuenta también que esta es otra mujer defensora, porque estaba unido con su esposo en la guerra. Estaba unido, lo venían buscando y ella lo mató. O sea, defendió a Israel en la guerra. Entonces, nos damos cuenta que este es otro tipo de mujer. O sea, hay muchos ejemplos que podría tocar, pero como estos son los ejemplos más claros y más típicos de cómo uno puede salvarse, o también de cómo se pueden morir las parejas. Entonces, hay muchos hogares constituidos por Abigail y Nabal, y hay muchos hogares constituidos por Ananías y Zafira, y hay muchos hogares constituidos por y Priscila. ¿Y cuáles son los que más abundan? Es la gran pregunta ahora. Zafira y Ananías, exactamente. Tristemente es así. Mujeres con años en el Evangelio le aceptan al esposo la sinvergüenzura. Hombres con años en el Evangelio le aceptan a la mujer su sinvergüenzura. Y eso, no voy a entrar en detalle, porque yo pudiera entrar en detalle con cada una de esas parejas, cómo se podían presentar las diferentes circunstancias que hacen que cada uno se muera o que cada uno se libre. Entonces, vamos a cerrar con lo de Ananías y Zafira para dar algunos detalles acerca de esta mujer, que podemos decir que de los tres eran los esposos más ejemplares, y que se podría decir que este es el tipo de cristianos y cristianas de hogares unidos en una sola carne que deberían de haber. Priscila y Aquila. Son unos ejemplos de hogar. Eso es un hogar muy complementado. En Hechos 8:18-3. ¿Hechos qué, pastor? 18. Él decía que no había mujer fiel ni siquiera en el Evangelio, y que las hermanas de la iglesia venían a traerle razones de los amantes al 18:3. 2:3. Y dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
Entonces, ya ahí mirando un poco de la historia de ellos, ¿dónde vivían Priscila y Aquila? Vivían en Roma. Dice que ellos vivían en Italia, exactamente. Entonces, fíjense usted que aquí dice que fueron echados de Roma, él y su mujer, y que el apóstol Pablo se encontró con ellos. ¿A dónde se encontró? Se encontró en Corinto. En Corinto se encontró con ellos. Y ellos se dedicaban a hacer camping. Fíjense ustedes, ¿cuál era la actividad de Ananías y Zafira? ¿Cuál era la actividad de Ananías y Zafira? O sea, espiritualmente, ¿cuál era su ministerio? Cuando cerca había tiendas, abrió. Espiritualmente, ¿cuál era la actividad de Ananías y Zafira? Eran misioneros, ¿no? Por eso, habían obras. Pero dicen como eran del mismo oficio y Pablo era misionero. Pero cuando dice del mismo oficio no se refiere a lo espiritual, es a lo material ahí. El mismo oficio era porque hacían tiendas. Eso era lo material, pero yo digo a lo espiritual, o sea, ¿qué trabajo hacía en la obra de Dios esta pareja? Pero a los niños. Priscila y Aquila. Ahora que me tenía confundido porque diga Ananías y... No, Priscila y Se Aquila. refiere a lo espiritual. Sí, en lo espiritual. Bueno, por eso tiene que ver misionero, porque estamos hablando espiritualmente. Ajá. Estamos hablando de material. Ya yo les hice un recuento de ellos en la clase anterior. Eran maestros. Si no, usted no tenía confundido. Porque usted era. Sí, es Priscila y Aquila. Estamos hablando de ellos. Era maestro y qué más. También lo dije la vez pasada. Era maestro, era un varón elocuente. Entonces, mire, en el 18:24 dice, entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Dice el 26, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero le oyeron Priscila y Aquila, y le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Si ustedes se dan cuenta, esta gente también era maestro, pero eran consejeros. ¿Qué fue lo que ellos les expusieron exactamente? Lo que les pusieron más exactamente era esto, donde dice el 25. O sea, refiriéndose a Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, que él no conocía nada del Señor ni del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que ellos, al decir que le pusieron más exactamente, al decir aquí, y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, estaba dando a entender que hablaron de la crucifixión, y hablaron del advenimiento del Espíritu Santo, hablaron de la resurrección, hablaron
de muchas de esas cosas. Y todos los que estaban en Éfeso escucharon esas cosas, escucharon ya la enseñanza más profunda del apóstol Pedro. Pero acuérdese que esta gente eran los que en verdad habían conocido, pero ¿quiénes? Lo que quiero dar a entender también era que Priscila y Aquila tenían una cualidad muy importante. ¿Cuál era la cualidad muy importante que ellos tenían? Que aprovechaban los espacios para aprender. Porque el apóstol Pablo duró 1 año y 4 meses en Corinto. Y fueron esos años y 4 meses que ellos aprendieron todo lo que él sabía para enseñarle a Apolo. Porque ellos venían de Roma, pero no dice que eran líderes, no dice que era nada, sino que se bajó en la casa de ellos y allí se quedó con ellos. Y como eran de la misma actividad, como eran hacedores de tiendas, entonces se quedaron y aprendieron esas cosas. Y a mí lo que me sorprende de esa pareja es que tenían la madurez suficiente como para no dejarse llevar de la actitud con fe de predicación de Apolo. O sea, ¿en qué sentido? De que tenía manejo de público, manejo de elocuencia, tenía buena palabra, todo bien, pero no tenía profundidad en el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos no se dan de una boca, pero también fueron prudentes y lo sacaron aparte y lo fueron instruyendo. Porque eso es lo que debe de hacer la persona que tiene un fundamento bíblico. El que tiene un fundamento bíblico, apenas ve predicar a una persona, dice, este está errado. O sea, hay personas que ven predicar a otro y en vez de decir o de entender que este está errado, este está predicando mal, no es lo correcto, se quedan pensando, ¿será o no será? Eso significa que esa persona no tiene claro el fundamento bíblico. Se dejan llevar del fuego que tiene la persona y no tiene claridad tampoco de lo que es una emoción y de lo que es la unción. Porque las personas muchas veces uno los ve gritando y tirando patas y alzando la voz y esas cosas. Y eso no significa que sea unción. Eso no significa eso. Porque la unción debe tener una compaginación con la exposición de lo que la persona dice. Si una persona tiene incongruencia en lo que dice con respecto a la unción, entonces la unción no es por el Espíritu. ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Cómo es congruencia? Tiene que explicar lo que quiere decir congruencia. O sea, una incongruencia es algo que no encaja. Si una persona, por ejemplo, uno ve que se mueve y brinca, pero lo que dice, lo que está enseñando, no es bíblico, entonces lo que tiene de unción no es correcto. O hay pequeños detalles en el mensaje que da para entender eso. Exacto, entonces uno a veces la letra menuda no la lee. La letra menuda del mensaje que va diciendo la persona no la lee, entonces no alcanza a separar, todo se lo trae entero. Entonces, por ejemplo, yo siempre aconsejo esto: usted escuche con 2 oídos. Uno para recibir la palabra que viene de parte de Dios y el otro para hacer el análisis exegético, homilético de lo que la persona está diciendo, cómo lo está diciendo, ya, si lo está diciendo de manera correcta o no lo está diciendo de manera correcta. ¿Qué hay que corregir ahí o qué no? Claro. Cuando una persona es capaz de observar y darse cuenta que alguien que está enseñando está equivocado, es porque esa persona tiene bien claro lo que se le ha enseñado. Si una persona no se da cuenta que alguien estando equivocado no lo da para entender, es porque la persona no tiene clara la enseñanza. Claro, y puede que el 99% de lo que dijo estaba correcto, pero en una palabra se equivocó. Y no quiere decir tampoco que sea pecado
lo que está diciendo, o que lo demás, ya que porque dijo una palabra en la que se equivocó lo demás, que mal, ¿no? Hay que corregir esa palabra. Por ejemplo, uno ve al dicho predicador que tenemos acá en el centro. Uno sabe cuando está predicando. O sea, incluso los que lo han oído aquí saben que tiene unas incongruencias, entonces ahí no está nada, ahí no hay nada. No hay nada de ninguno, ni de lo uno ni de lo otro. Entonces, eso es lo que vio Aquila y Priscila, que él sí era de Dios, pero necesitaba era corregirle, porque no tenía un conocimiento claro de lo que estaba diciendo. Y fueron y lo llamaron y le explicaron más exactamente. Y después, lo que pasó con este hombre fue impresionante, porque en el 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia le habían creído. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Entonces nos podemos dar cuenta cómo es que ellos le habían enseñado a este hombre, y cuando vemos que le tomó aparte y le expusieron más exactamente lo del camino, no podemos pensar que eso fuera cuestión de ven acá y te digo esto y esto. No. Exactamente, eso pudo haber sido un día, pudo haber sido 2 días, pudo haber sido 3 días. No dice de tiempo, sino que le pusieron más exactamente las escrituras. Bien, entonces nos damos cuenta que eran unos esposos preparados, porque pudieron explicar exactamente las cosas. Y eso es lo que uno tiene que ser. En la iglesia uno debe tener esas capacidades de que uno, si a alguien le está enseñando, uno debe de enseñarle exactamente lo que uno ha aprendido. Esos son unos líderes bien preparados. Era un dúo bien complementado. ¿Por qué era un dúo bien complementado? Porque nunca se les nombra por separado. Romanos 16:3. Saludar a Cristina, Aquila, colaboradores en Cristo Jesús. Si ven, siempre vemos ahí que los saludan a ambos, no a ninguno de los dos. Eran un equipo. 1 Corintios 16:19. Amén. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en casa, os saludan. Con el Señor. ¿Sí ven? Os saluda la iglesia. Ahí está Priscila y Aquila en equipo. O sea, nunca los saludan por individual. Siempre los saludan juntos. ¿Por qué? ¿Por qué era que ellos los saludaban? Porque era un equipo. Ellos siempre andaban juntos. Y siempre que iban a enseñar, enseñaban juntos, porque eran un equipo bien complementado. Eran efectivos. ¿Por qué denotamos que ellos habían sido bien instruidos? ¿Por qué denotamos que Aquila y Priscila habían sido bien instruidos? Y que eran instruidos. Porque cuando ellos dicen aquí, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Entonces nos damos cuenta que ellos eran personas que estaban bien instruidos.
¿Por qué estaban bien instruidos? Porque la persona que está bien instruida se da cuenta inmediatamente y dice, esto no es así. Eso es la instrucción. El que está instruido se da cuenta y dice enseguida, esto no es así. Yo cuando veo un predicador que está enseñando, enseguida le digo a mi esposa, eso no es así. Eso es incorrecto. Y ella también se da cuenta, esto no es así. ¿Por qué? Porque ya uno conoce por las escrituras la equivocación y el error de lo que está diciendo dicha persona. Y eso uno debe ser así. Y eso no es contradecir. Eso es tener claridad de la instrucción y de la enseñanza que uno ha recibido. Y no es que uno se vaya en contra, ni que uno sea más que nadie, sino que uno tiene claridad de las escrituras. ¿Qué más tenía esta persona? Priscila y Aquila son un ejemplo de lo bueno que puede hacer una pareja. Nos damos cuenta que esta gente vivían unidos y que ellos todo lo hacían en equipo. Hoy en día es muy difícil encontrar una pareja en equipo. Leana y yo hacemos un equipo, nosotros nos complementamos, Luna ella en su área administrativa, yo en lo mío también, y ella enseña también, ella lo que no es evangelista, pero en esa parte del evangelista yo me voy en el área del evangelismo. Ella es maestra, parte de maestro. Fíjense ustedes, también me ayuda en la parte visionaria. Fíjense ustedes que nosotros hacemos un equipo. Entonces, si ve la importancia. Por eso es que a nosotros no nos gusta tanto cuando la mujer siempre es la que viene al culto, siendo parejas. Siempre instamos al hombre, o lo contrario, que sea el hombre siempre que venga y la mujer no. O sea, en el caso de que sea cristiano, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de Génesis y Fabio, a nosotros nos conviene que los dos crezcan juntos, para que puedan ser un equipo. Porque ¿qué pasa? En un futuro, cuando Dios llame al ministerio, ya lo llame, y ya Fabio esté metido 100% en las cosas de Dios, ¿qué va a pasar con Génesis y Fabio? Que Fabio entonces tiene que depender de muchas opiniones de Génesis en el ministerio. ¿Por qué? Porque cuando se hacían los ayunos, él no venía. Cuando había culto de líderes, de escuela de líderes, él no venía. Cuando muchas veces había ayunos, él no venía y Génesis estaba. Entonces eso es lo que pasa. Y así pasa con todas las parejas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El hogar cristiano sigue siendo una herramienta para la difusión del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en Roma, eran cristianos. Vivieron en Corinto, eran cristianos. Y vivían en Éfeso y seguían unidos. Entonces, ¿dónde vivió Priscila y Aquila? Vivieron en Roma, vivieron en Corinto y vivieron en Éfeso. Bien, con eso quería cerrar esa parte de Priscila y Aquila. ¿Alguna pregunta?